Que el Señor los bendiga, hermanos que nos escuchan, nos ven en este programa Espigando. Lo que hemos estado viendo es los 7 días de la creación, como una figura que Dios nos da, los planos de Dios desde el principio en la Biblia, mostrándonos los pasos para llegar a una madurez espiritual. O sea, el crecimiento espiritual está mostrado en 7 pasos aquí en los días de la creación. Y hemos estado viendo que hay otras figuras en la Biblia que nos hablan de los mismos 7 pasos, como usted puede ver ahí en la pantalla, los 7 hombres de fe, las 7 fiestas de Jehová y los 7 pasos en el tabernáculo de Moisés. Hoy queremos continuar con el día número 4 en la creación. Voy a leerlo en Génesis, si usted quiere acompañarme, Génesis capítulo 1, verso 14. Y verso 14 al 19. Dice así: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. Amén. Cuando avanzamos de un día para otro, hermano, es literalmente, como dice la Biblia en Corintios, vamos avanzando de gloria en gloria. Quiere decir que al avanzar de un día al otro se ve, se siente, se experimenta algo diferente, un paso hacia arriba, hacia el Señor, hacia la meta. Si nosotros no recibimos una revelación del Señor, porque no solamente es mental, sino una revelación del Señor de las grandezas que Dios tiene guardadas para nosotros, los tesoros escondidos en Dios, revelaciones de Dios para nosotros en esta vida, hermanos, lo que va a pasar es que vamos a estar estancados como cristianos en el paso número 1 o quizás en el número 2, pero no vamos a poder avanzar a los demás días simplemente porque ignoramos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es muy importante lo que estamos estudiando, porque vemos que hay cosas gloriosas en un día, para el otro día hay otra cosa más grande, más maravillosa, hasta que lleguemos al 7º día. Y este 4º día de la creación es muy precioso, porque es el día en donde dice aquí en donde acabamos de leer que el Señor pone la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna y las estrellas. En cuanto a esto, bueno, nos inclinamos a creer que el Señor hizo que fuera visible el sol, que fuera visible la luna y las estrellas. De alguna manera ya estaban allí, pero no estaban visibles. Tal vez una nube o una capa espesa, algo que el Señor tenía, que impedía que se viera el sol y se viera la luna y las estrellas. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Bueno, creemos eso porque en el día número 1, día número 2 y el día número 3 ya aparece allí que la tierra experimenta el día y la noche, como lo dice en los primeros días de la creación. Fue la tarde y la mañana el día número 1, la tarde y la mañana el día número 2. O sea que estaba ya el ciclo de la tierra rotando sobre su propio eje y seguramente rotando alrededor del sol. Pero fue en el día 4 cuando el Señor lo hizo visible por primera vez en la tierra. Podemos imaginar eso, estaba oscuro, no se veía, como no había la luz del sol, pero en el día 4 se hace visible por primera vez el sol. Como tal vez usted obviamente ya ha visto alguna vez el amanecer, cuando el sol sale, cómo va alumbrando, y al aparecer, qué espectáculo más precioso. Eso sucedió por primera vez
en el día número 4. Ahora, creemos eso por, dos razones. Una, la que acabo de mencionar, ya en el día 1, 2 y 3 ya existía ese ciclo de día y noche. Y número 2, en el verso número 16, dice que hizo Dios las lumbreras, la mayor y la menor, el sol y la luna. Pero esa palabra hizo no es la misma palabra que aparece en los primeros versos donde dice que creó Dios. Creó Dios esto. No es la palabra crear, sino es otra palabra la que el hebreo pone allí. Por eso es que nos inclinamos a creer eso. Pero ahora la otra, lo que argumentan otras personas es que no fue así, sino que hasta ese día el Señor puso el sol y la luna. Entonces, para que eso fuera así, obviamente entonces Dios tuvo que haber hecho un milagro adicional en el día número 1, número 2 y número 3, en que existiera día y noche, para que dijera fue la mañana y la tarde, o la tarde y la mañana el día número 1, la tarde y la mañana el día número 2. Tuvo que haber sido de alguna manera así. Pero independientemente de cómo sucedió, la verdad es que no hay detalle exacto, pero de alguna manera sucedió. De que sucedió, sucedió. Y independientemente de eso, hay dos cosas que sí son ciertas. La número 1, bíblicamente hablando, el sol habla de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice claramente que Él es el sol de justicia, el que estamos esperando. El Señor es el sol, es de lo que está hablando. Cuando habla la Biblia del sol, habla del Señor Jesucristo. Y otra cosa que es segura es que fue en el cuarto día que la luz de la gloria del sol se apareció sobre la tierra. Quiero recordar que estamos viendo estos pasajes, viendo esta creación de la tierra, tomando en cuenta que nosotros somos esa tierra espiritual. Nosotros somos esa tierra donde el Señor está haciendo una creación nueva. Y el día número 4 en nosotros entonces será el día en que el sol de justicia, el Señor Jesucristo, se nos va a aparecer a nosotros. Eso es de lo que trata el día número 4. Cuando el Señor quitará el velo, hermanos, y veremos su gloria, veremos al Señor Jesucristo cara a cara. Es algo que lo vemos en la Biblia. Eso aparece varias veces en la Biblia, como el Señor se le aparece literalmente a discípulos escogidos, como por ejemplo Abraham. Sabemos que el Señor se le apareció a Jacob, sabemos que el Señor se le apareció a Samuel, el Señor se le apareció a Moisés, el Señor se le apareció a Esteban, ¿recuerdan? El Señor se le apareció a Pablo, a Juan en la isla de Patmos. O sea, el Señor es algo que es parte de Dios y parte de su deseo para con nosotros los seres humanos y sus discípulos, los que le buscan, los que van en este camino de crecimiento espiritual, siguiendo las pisadas del Señor Jesús. En el día número 4, el Señor va a aparecerse literalmente. Es de lo que creemos que está hablando el día número 4. Amén. Vamos a seguir viendo algunas cosas y terminaremos con algo que nos va a dar, base bíblica para creer que así es el día número 4. Ahora, como puede ver usted ahí arriba en su pantalla, el día número 4 habla de la cuarta fiesta también. Digamos, el día número 4 en la cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés, como usted puede ver ahí, fiesta de Pentecostés. Ahora, esa fiesta de Pentecostés era una fiesta muy importante y que celebraba algo muy especial en el viaje de Israel de Egipto a Canaán. La fiesta de Pentecostés celebraba cuando algo sucedió en el monte Sinaí, cuando el Señor se apareció al pueblo de Dios en el monte Sinaí y le fue entregada la ley al pueblo de Dios. O sea, este evento, hermano, tiene que ver con una aparición literal del Señor. O sea, vemos cómo cada uno de estos figuras, las fiestas, los hombres de fe, los pasos del tabernáculo, encuentran en los días de la creación un paralelo.
Y aquí el paralelo se hace muy manifiesto, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, en la cuarta fiesta, el Señor se apareció al pueblo. Mire cómo lo dice, capítulo 19 de Éxodo. Voy a leer dos citas. Una es Éxodo 19 y la otra es Éxodo 24. Éxodo 19, verso 10 y 11 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Eso es lo que celebraba la fiesta de Pentecostés, cuando el Señor descendió a ojos de todo el pueblo en el monte Sinaí. Ahora leamos Éxodo 24, versos 9 al 11. Dice, en ese evento, cuando el Señor descendió en el monte Sinaí, dice ahí que subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Amén. Vemos ahí en esa fiesta preciosa de Pentecostés, está hablando de cuando el Señor se apareció literalmente al pueblo de Dios. Ahí lo vimos ahorita, Éxodo 24, ¿verdad? Amén. Ahora, el día 4 y el cuarto hombre de fe, dice aquí, es Abraham. Amén. Es muy significativo, hermanos, que en los primeros 3 hombres de fe, que es Abel, Enoc y Noé, no es mencionado que el Señor se les haya aparecido a ellos. Quizás sí lo hizo, pero no aparece en la Biblia que el Señor se le apareciera literalmente a ninguno de estos 3, ni a Abel, ni a Enoc, ni a Noé. Hasta que llegamos al cuarto hombre de fe, el Señor se le aparece literalmente, de una forma muy literal, a Abraham. Es otra vez encontramos ese paralelo, ¿verdad? De que en el cuarto día es cuando el sol se aparece sobre la tierra sobre nosotros, y literalmente debemos entonces esperar que en el cuarto día, en el cuarto paso del crecimiento espiritual, el Señor se nos aparezca, hermanos, de una forma muy clara, muy literal. Que esto, en lugar de desanimarnos, provoque en nosotros un anhelo de llegar a ese cuarto día. Amén. Algo más, no solo el Señor se apareció a Abraham una vez, sino es una característica importante en la vida de Abraham. El Señor se le aparecía a Abraham, se le apareció varias veces. Por eso es que Abraham es el cuarto hombre de fe, que es el paralelo con la cuarta fiesta, cuando el Señor se apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí, y en el cuarto día de la creación, cuando el sol de justicia aparece por primera vez sobre la tierra. Amén. Alumbrando en la tierra. Es algo muy precioso. Ahora, el día 4 y el cuarto paso en el tabernáculo de Moisés. Aquí dice, lo vemos ahí arriba en la pantalla, es el candelero. El candelero era el cuarto paso del sacerdote cuando entraba a ministrar en el tabernáculo. Y el sacerdote entraba a ministrar al candelero para ver que las mechas no estuvieran largas, o si faltaba poner nueva mecha, poner más aceite en el candelero para que siempre estuviera encendida la luz del candelero. Pero qué interesante que en el cuarto día de la creación el sol aparece, y el cuarto paso en el tabernáculo de Moisés es el candelero en el lugar santo. Hermano, y eso es significativo. ¿Por qué? Porque dentro del lugar santo no había ninguna otra fuente de luz, solamente el candelero. Sin el candelero lo que había era un lugar oscuro, pero con el candelero se alumbraba lo que había ahí en el lugar santo. Un lugar que estaba forrado de oro, y los muebles que habían ahí también forrados de oro, y podemos imaginar el resplandor, la gloria que había dentro del lugar santo. Es lo que el Señor quiere hacer, hermanos. Cuando lleguemos al cuarto día,
el manifestarse a nosotros. Esa luz, como lo vemos aquí en el cuarto día de la creación, ¿verdad? El sol, que es el Señor Jesucristo, manifestándose de una forma muy, pero muy especial. Amén. Amén. Ahora, yo sé, hermanos, porque yo pasé por ahí, todos los que hoy escuchamos esto hemos pasado por ahí, usted que lo está escuchando va a pasar por ahí, que muchos van a luchar en sus corazones con esta revelación del día 4. Porque, hermano, por varias razones, ¿verdad? Yo creo que la razón primera por lo cual va a haber lucha en nuestro corazón al oír esto que estoy diciendo, que el cuarto día, el cuarto paso en el crecimiento espiritual es tener una revelación personal, literal, real de Dios a nuestras vidas. Como podemos recordar, ¿verdad? Cuando el Señor se le manifiesta, por ejemplo, a Juan en la isla de Patmos. El Señor vio la gloria de Dios. O Isaías en el capítulo 6, él ve al Señor. Una revelación pero profunda, real e impactante. Como el apóstol Pablo. Entonces, automáticamente creo que vamos a luchar en nuestro corazón de decir, no puede ser, porque entonces, ¿cuándo el Señor se me va a aparecer a mí? Yo nunca lo he visto, el Señor nunca se me ha aparecido, entonces ¿dónde estoy yo? No puede ser. Por eso es que yo le digo que vamos a luchar en nuestro corazón al ver esta revelación del día 4. Y hermano, vamos a tender a querer suavizar la cosa o desviar un poquito y decir, no es así. Aquí solo está hablando de una revelación, así un sueño tal vez. O algo imaginario, algo que yo sentí su presencia fuertemente, pero no. El día 4 es algo más real, hermanos. Es algo más real. Amén. Entonces, en primer lugar, creo que vamos a tener esa lucha porque generalmente no es considerado esto como un paso. Generalmente, cuando en las personas que hablan de esto, del crecimiento espiritual, generalmente no incluyen esto. De que en un momento dado del crecimiento espiritual necesitamos y tiene que haber una revelación de Dios a nuestras vidas. Recuerde, el Señor Jesucristo, Él caminaba con un cielo abierto. Cuando Él salió de las aguas del bautismo, dice la Biblia que se oyó una voz y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre Él como en forma de paloma. Y el Señor caminaba de esa manera. Él podía oír, ver a su Padre mientras Él ministraba. Es algo necesario en nuestro crecimiento espiritual, pero como eso no es incluido por lo general en esta enseñanza del crecimiento espiritual, entonces es una de las razones por las que creo que muchos van a encontrar en su corazón problema en querer aceptar esto que estamos diciendo. Pero por favor, no apague el switch. Todavía no cambie de canal. Escúcheme hasta el final para decidir si bíblicamente es así o no es así. Amén. Otra razón por la que muchos pueden encontrar lucha aceptando esto que estamos viendo es porque creemos tal vez en nuestro corazón, pensemos esto, son 7 pasos en el crecimiento espiritual. Muchos cristianos piensan, bueno, ¿en qué paso andaré yo? Bueno, yo ya tengo 30 años de ser cristiano, ya tengo 40 años de ser cristiano, seguramente yo ya voy por el paso número 5 o el número 6, ¿me entiende? Y entonces, oír que en el cuarto paso tienes que haber tenido un encuentro real con Dios, el Señor tuvo que haberse manifestado a ti, se tuvo que haber aparecido a ti de una forma muy real como lo fue el sol alumbrando por primera vez en la tierra. Entonces, por eso va a haber lucha, porque decir, no, ¿cómo va a ser eso? Yo ya voy más allá del paso número 4. Hermanos, creo que no. Creo que necesitamos pedirle al Señor la gracia para al entender
que esto que estamos viendo es bíblico, poder decir, Señor, tengo que reconocer que no voy por el paso número 4 y quizás ni por el paso número 3. Oh Señor, tal vez apenas voy por el paso número 1. Hermano, esto no tiene que ver con cuántos años de cristiano tienes de ser cristiano. No tiene nada que ver con tiempo. Esto tiene que ver con tu entrega. Tiene que ver también con la misericordia de Dios primordialmente. No es algo que nosotros podemos forzarlo, sino es algo que el Señor va a ir dando el crecimiento, es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando él dice, Apolos, uno sembró, otro regó, pero el Señor da el crecimiento. Hablando de Apolos y de él, el apóstol Pablo. Uno sembró, otro regó, pero el Señor da el crecimiento. Pero no debemos desmayar. Pero primero, hermanos, quiero terminar mencionando bases bíblicas para reforzar esta enseñanza de que en el crecimiento espiritual, en el cuarto paso, según los días de la creación, según las fiestas de Jehová, según el cuarto hombre de fe y según el cuarto paso en el tabernáculo de Moisés, suficiente, ¿no? Tiene que haber esa revelación gloriosa, como lo experimentó nuestro padre Abraham. Bueno, bases bíblicas. Una de ellas está en 2 de Corintios capítulo 3, versos 7 al 11, donde nos dice el apóstol Pablo que la edad del Nuevo Testamento es más gloriosa que la edad del Antiguo Testamento. Amén. Y yo sé que muchos cristianos creen eso y predican eso, que esta edad del Nuevo Testamento es más gloriosa que la edad del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros creer eso al mismo tiempo que negar que esas revelaciones, esas apariciones de Dios en los hombres del Antiguo Testamento ya no existan el día de hoy? ¿Me entienden? No podemos creer las dos cosas. Una, que la edad del Nuevo Testamento es más gloriosa que la del Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento no tenemos las apariciones gloriosas que tenían los hombres de fe en el Antiguo Testamento. O sea, creo que eso hace sentido, ¿no? Otra base para creer esto que estamos enseñando y que estamos creyendo, hermano, y que estamos tratando de que usted y yo podamos verlo y anhelarlo, es que Pablo nos dice, hermano, que todo lo que sucedió al pueblo de Israel en el viaje de Egipto a Canaán fue un ejemplo para nosotros en los que estamos en el tiempo del fin, como dice ahí la Biblia, en los últimos días, esa persona, todo eso que sucedió al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros que hemos llegado a los tiempos finales. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, verso número 11, si usted quiere apuntarlo. Ahora, hermanos, si todo lo que sucedió al pueblo de Israel en el viaje de Egipto a Canaán es un ejemplo para nosotros, incluye la aparición literal de Dios al pueblo en el monte Sinaí. Vemos, no podemos creer que todo es un ejemplo para nosotros excepto la aparición literal de Dios. Tiene que existir eso en nuestro tiempo. Amén. Ahora, de la misma manera, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 16, también Pablo fue dado por Dios a nosotros como un ejemplo. Es lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 16. Que Dios dio a Pablo, a nosotros, a la iglesia, como un ejemplo. Él va adelante, el apóstol Pablo, como un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Otra vez, no podemos aceptar que si queremos llegar a ser como Pablo, como él mismo, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, excepto las apariciones que Pablo tuvo del Señor. Pero apariciones muy reales, tanto que el apóstol Pablo dice, yo vi cosas, escuché cosas que no han subido en imaginación de hombre.
el apóstol Pablo dice, fue una manifestación en el tercer cielo, viendo la gloria de Dios, Dios mismo. Amén. Ahora, hermano, otra base bíblica. También Jesús es ejemplo para nosotros. No puede ser Jesús ejemplo en todo para nosotros, excepto que Jesús veía y escuchaba al Padre de una forma muy literal. Amén. Otra base bíblica. En Malaquías capítulo 3, verso 6, el Señor nos asegura que Él no cambia. Eso también lo dice en Hebreos en el capítulo 13, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces, si Dios, su trato con el hombre es aparecerse al hombre, de pronto verlo ahí, que lo podamos ver, entonces Dios no cambia. Su método en el Antiguo Testamento sigue siendo en el Nuevo Testamento. Él se aparece. Y es lo que esperamos en el cuarto paso del crecimiento espiritual. Amén. Dos cosas más, rapidito, de bases bíblicas de esto. Abraham es presentado, hermano, a través de la Biblia como nuestro padre espiritual. Así es. Y nuestro ejemplo es el padre Abraham. Romanos habla de que nosotros debemos tener la fe de Abraham. O sea, él es nuestro padre y nosotros sus hijos, hijos de Abraham, es lo que habla la Biblia, espiritualmente hijos de Abraham. Otra vez, entonces, hermanos, si la característica, una de las características principales en la vida de nuestro padre Abraham fue que las apariciones de Dios a su vida, pues tiene que ser eso también algo real en nosotros. Y por último, Apocalipsis capítulo 1 nos muestra que Dios se le apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos. Eso sucedió 60 años más o menos después de la cruz. O sea, hermanos, ¿será que fue la última vez que Dios se le apareció a uno de sus discípulos? No lo creo. Dios se sigue apareciendo. Y hermanos, esto que estamos viendo es bíblico. Como lo acabamos de ver. Con bases bíblicas de los 4 días, el cuarto día de la creación, el cuarto hombre de fe Abraham, la cuarta fiesta Pentecostés cuando el Señor se manifestó literalmente, lo vieron. Lo vimos Éxodo 24. El cuarto paso en el tabernáculo de Moisés, el candelero que alumbra en el lugar santo, y sin el candelero ese lugar santo sería oscuro. Lo vemos, hermanos. No nos desanimemos. A mí me da mucho ánimo saber que la primera vez que el Señor se aparece a Moisés, Moisés tenía 80 años de edad. Amén. Entonces, si tú y yo aún no tenemos 80 años, animémonos, hermanos. Sigamos buscando al Señor con gozo, viendo hacia adelante, esperando que un día esa aparición sea real para nosotros también. Va a ser algo lindo, así como lo que acabo de decirle de Moisés. Porque si usted lee ese pasaje en Éxodo, él iba caminando por allí, Moisés cuidando las ovejas de su suegro. De pronto, al dar una vuelta, quizás después de unas rocas, qué sé yo, de pronto ahí, inesperadamente, ahí estaba la gloria de Dios. Y el Señor le dice: Moisés, quítate de las sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Una cosa muy literal. Hermano, vivamos, caminemos esperando esa manifestación también para nosotros. Yo le invito, hermano, en esta hora, te animo a que le pidamos al Señor la humildad en primer lugar, para reconocer que no estamos aún en el día 4 si todavía no el Señor se te ha manifestado de una forma literal. Si tú no has visto al Señor de una forma literal a tu vida, reconoce espiritualmente y con humildad: Señor, ¿en qué día estoy? Quizás el 1.
Quizás necesito aún que tú purifiques mi doctrina para llegar al día número 2. O Señor, ahora que tú quieres que llegue al día número 3, que mi vida pueda empezar a producir fruto, como vimos que es lo que significa el día número 3, ¿no? En ese crecimiento espiritual donde tú empiezas a fructificar. A mis discípulos, dijo el Señor, los conoceréis por sus frutos. Vemos, o sea que tal vez, hermano, tú ya estás dando fruto, pero aún falta. Entonces, en lugar de desanimarte, yo te invito a que busques un lugarcito en tu casa, dobla tus rodillas y en lugar de sentirte que yo nunca he visto al Señor y yo nunca he visto ni siquiera un ángel, nunca he tenido una revelación, no te desanimes, hermano. Sigue buscando que el Señor siga produciendo más fruto en ti. Y un día, al dar una vuelta repentina, un día inesperado, ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar el Señor delante de ti, alumbrando de una forma nueva y diferente. Amén. Quiero leer para terminar 2 versos. Uno es Juan 14, verso 21. Por favor, acompáñame, hermano, porque ahí está una clave para esto que estamos viendo. Juan 14, 21. Pensando en que el día número 3 es cuando estás fructificando para el Señor. Estás produciendo en ti esos frutos, esa humildad, esa mansedumbre, el amor empieza a crecer en ti. La templanza, la paciencia, esos frutos preciosos que son nada más y nada menos que el mismo carácter del Señor. Entonces dice en Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice al final? Y me manifestaré a él. O sea, hermano, cuando guardemos sus mandamientos, dice, guardando sus mandamientos, el Padre va a amarnos a nosotros. Y dice, y el Señor dice, y yo me voy a manifestar a él. Esa palabra manifestar es que él se va a aparecer. Como cuando dice que él se le apareció a María Magdalena. Fue una aparición. Todavía el Señor le dice, no me toques. El Señor va a aparecerse. Él dice, él se va a manifestar a nosotros. Ahora, ¿cuándo va a manifestarse a nosotros? Cuando dice aquí el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahora, ¿quién es el que guarda esos mandamientos? Leamos ahora Juan capítulo 15, el capítulo que sigue, por favor, verso 4. Juan 15, verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, verso número 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. O sea, guardando sus mandamientos, permanecemos en Él. Y dice el verso 4, si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto, hermano. Y al permanecer en Él y llevar fruto, dice ahí, yo me voy a manifestar a Él, porque mi Padre lo amará. Así que yo te invito, para terminar, en lugar de desanimarte, o en lugar de, para sentir tranquilidad, decir, no, eso es mentira. Es mentira, Dios no va a aparecerse a mi vida, ni se le va a aparecer a ninguno. Cuando estamos viendo aquí bases bíblicas que así es. Y que Dios aún se aparece. Y que Dios quiere hacerlo
en el cuarto paso de tu crecimiento espiritual. En lugar de tomar una actitud así, toma una actitud de decirle: Señor, quiero permanecer en ti. Así busca ese lugar secreto y abraza los pies del Señor y dile: Señor, dame la gracia para permanecer en ti, guardar tus mandamientos. Como leímos en el capítulo, en el verso número, bueno, eso lo dice en el verso número 2 del capítulo 15, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto, dice 15:2 de Juan. El Padre, decirle: Padre, límpiame para yo poder dar más fruto. Y cuando eso suceda, entonces el Señor se nos va a manifestar el día número 4. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Señor, por favor, los que estamos en este momento uniéndonos en esta oración, danos la gracia, Señor, de reconocer que aún no hemos llegado al día número 4 y quizás ni al número 3. Pero, Señor, queremos recibir la humildad y la gracia de los cielos para seguir buscándote, permaneciendo en ti, Señor, cada día más unidos a ti y suplicándote: Padre, límpianos más, quita de nosotros los estorbos, la escoria, la suciedad, Señor, para que sigamos fructificando más y más, Señor, con esa esperanza gloriosa de un día verte, no en la eternidad, sino sabemos por lo que acabamos de ver, que aquí en la tierra tú quieres manifestarte a nuestras vidas. Señor, que del día de hoy en adelante sea puesto en nuestros corazones un anhelo de tener ese encuentro, que el sol de justicia se aparezca a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Ojalá hayas hecho esta oración conmigo con todo tu corazón y esperemos ese día glorioso, permaneciendo en el Señor, no soltándolo. Y el Señor, un día inesperado, veremos su gloria preciosa aquí en esta tierra. Amén.